¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Inicio por lo que hace un momento se comentó. Feliz días a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy, cada una, ustedes que les rodean a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Esperamos que el día de hoy sea algo más especial de lo que comúnmente tiene que ser, porque yo creo que la mujer es un ser muy especial, así que desde acá, desde Chota, un cordial saludo para todas ustedes. Bueno, en principio quiero agradecer a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a su superintendente, a la dirección académica, también a la jefatura zonal de la sede número 3, sede Moyobamba, personificado en su jefe zonal, el doctor Arnulfo Bardales Cárdenas, y a todo su equipo y a todos los que están siendo responsables de que esta primera jornada preparatoria al CADER sea una jornada exitosa, y sobre todo lo que vamos ya a la SUNAT en los últimos años, ¿no? Tratando de vincular no solo temas de derechos, sino tratando de ver y hacernos recordar cuando algunas veces nos olvidar sobre la importancia que tiene el registro, no solo a nivel de la protección del derecho, sino también en la medida de cómo ayudamos en los temas de inversión pública y cómo ayudamos a generar un clima de negocios importante y ayudamos a que esto avance, sobre todo en la reducción de costos de transacción, que es lo que uno busca a nivel de la generación de negocios y también vincular un poco a los temas de regulación. Yo voy a hablarles un poquito a nivel de eso, espero cubrir algunos objetivos que estoy tratando de que esta charla, esta exposición del día de hoy eh, pueda llegar. De repente un poquito por ahí nos metemos algunos temas de indicadores de calidad, aprovechando que hice sobre compliance y un poquito por ahí vemos cómo usamos un poco ese tema adicionalmente a eso. Muchísimas gracias nuevamente y vaya que me han dado la labor de una de dos, o les aburro o siguen avanzando pues en paralelo con la chamba absolutamente todos que seguramente están con el celular al costado, los audífonos y pensando cómo sacamos los títulos o los colegas cómo avanzan con el trabajo. Así que espero entretenerles un momentito en estas 40 minutos que voy a tomarme de tiempo para la exposición y para luego pues palabra a quien me va a acompañar como panelista el día de hoy y esperamos que sea entretenido. Bueno, voy a compartir las diapositivas. Bueno, hablar del registro de propiedad y el buen clima de negocios es inevitablemente buscar un poco de derecho registral, pero económico. Querramos o no querramos, nos hace esto revisar un poco algunos objetivos que como país tenemos y que evidentemente, haciendo un poco, revisando un poco los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Competitividad y Productividad del 2019 al 2030 en nuestro país, hay un objetivo prioritario. Y ese objetivo prioritario tiene que ver en cómo generamos las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo. Generar condiciones para desarrollar un ambiente productivo un ambiente de negocios productivos, inevitablemente revisar cómo vamos a nivel de los climas de inversión. ¿Qué es un clima de inversión en general? Los climas de inversión, o denominado clima de inversión, básicamente hace referencia al conjunto de factores específicos de un lugar que van a configurar, por un lado, oportunidades y por otro lado, incentivos para que las empresas puedan realizar inversiones productivas, crear empleos y ampliar sus operaciones. En términos sencillos, ayudarnos un poco a poder crecer como país, reduciendo un poco las brechas de pobreza y generando un poco de mayores ingresos en nuestro país. Fíjense, hemos pasado de ser una economía que en el año 2011 a nivel de Sudamérica estábamos en el primer lugar al año 2024 o 2023 en los últimos estudios a estar en el cuarto lugar de Sudamérica. Evidentemente se ve que hemos retrocedido un poco, se proyecta un poco de un crecimiento del 2.6 este año a nivel de PIB, pero fíjense que inicialmente era un 6.5. Estamos viendo que el crecimiento va un poco, no tanto como esperábamos, pero igual vamos a crecer en algo. Y un poco eso tiene que ver con algunos factores macroeconómicos, tiene que ver esos estudios en general de cómo van nuestros climas de inversión. Y fíjense que el clima de inversión anteriormente, su estudio inicial se basaba en indicadores globales de riesgo, ¿no?
y que normalmente estos indicadores globales de riesgo país tenían en cuenta encuestas internacionales que nos asignaban una sola clasificación y una calificación en específico. Estos estudios, básicamente, estas encuestas que se hacían, tenían en cuenta o se centraban en restricciones que limitaban a la inversión extranjera y estos indicadores en torno a la política, en torno al aspecto institucional del país, como por ejemplo el tema del Estado de Derecho, cómo íbamos el tema de corrupción, cómo estaba la apertura comercial del país, el marco jurídico que nos regulaba y cómo estaba el desarrollo del sector inmobiliario. Si bien estos estudios subrayaban la importancia del derecho de propiedad y la gestión del gobierno para el crecimiento económico, sin embargo no ayudaban a ofrecer, se dice, una visión completa de los marcos institucionales a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy en día esta forma de evaluar el clima de inversión ha dejado un poco de lado para empezar a dar pase a una nueva corriente. Una nueva corriente que tiene sus indicios en cómo buscamos pruebas empíricas, ya no a nivel macro, sino a nivel micro. Yo creo que ese camino es mucho más apropiado porque a nivel micro podemos tomar en cuenta algunos aspectos que a nivel de macro, que tiene que ver con el riesgo país, que tiene que ver con el crecimiento del PBI, no ayudan en general para ver cómo están las bases que van a generar esos números a nivel de macroeconómico. Y se empezó a hacer pruebas empíricas a nivel microeconómico en la calidad del clima de inversión y cómo este clima de inversión en un determinado país ayuda o nos determina cómo van a ser las decisiones de inversión y los resultados que como empresa buscamos. Esa nueva corriente entonces empezó a estudiar ya no desde el punto de vista macroeconómico el clima de inversión, sino más bien desde el punto de vista microeconómico, haciendo hincapié mucho a nivel de la empresa, entiéndase, sociedad, entiéndase, persona jurídica, no societaria, que también puede ser empresa, o persona natural con negocio, como el motor del crecimiento y dejando de lado las cifras propias del análisis microeconómico. Por el año 2001, 2003, se empezaron a hacer ya los primeros estudios, por ejemplo, del Doing Business, las encuestas de climas de inversión, y esto arribó en el año 2005 a que el Banco Mundial puede emitir un informe sobre las conclusiones que tenía sobre el clima de inversión y el proyecto de Doing Business. Eso se basó en una encuesta de 3.000 empresarios del sector básicamente informal de 11 países y que tuvieron en cuenta datos censales en cuanto a población, en cuanto a ingresos, registros comerciales sobre la creación y liquidación de empresas en una serie de países. Entonces, ¿cómo esto empieza a tocar al registro? ¿No? Decíamos que el clima de inversión lo que tiene en cuenta mucho es estudiar los factores que ayudan a determinar oportunidades e incentivos para que las empresas realicen negocios y puedan crear empleo y amplíen sus negocios. Entonces, este clima de inversión empezó a tener una metodología de estudio desde el punto de vista de un análisis microeconómico y empieza a emplear dos factores para que pueda verificar cómo caminan esta forma de nuevo estudio sobre el clima de inversión. Y aquí me entraron a tallar dos proyectos en específico. El tema de las encuestas sobre clima de inversión y el Doing Business Project o el proyecto Doing Business. El primero sobre las encuestas de clima de inversión que evaluaban las restricciones que enfrentan las empresas para poder generar negocios, ¿no? ¿Qué restricciones tiene una empresa y cómo es que afecta, por ejemplo, el tema de la corrupción? ¿Cómo es el acceso al financiamiento? ¿Cómo está la norma jurídica? ¿Cómo son los aspectos de tributación? ¿Cómo vamos en infraestructura y mano de obra? ¿No? ¿Cómo vinculamos todos estos aspectos que nos puedan determinar el tema clima de inversión? Y claro, eso sustentado en encuestas. Mientras que el proyecto Doing Business lo que ofrecía era información sobre los costos de transacción de las empresas hipotéticas que se podían generar según la opinión de expertos, normalmente abogados, contadores. Y esta información sobre los costos de transacción que se tenía que cumplir incluían datos sobre tiempo, sobre costos de cumplir con la reglamentación. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta constituir una empresa? ¿Cuántos días tengo que pasar para poder constituir una empresa? ¿Qué requisitos debo cumplir hasta poder obtener
todos los documentos para poder trabajar, vale decir, hasta la inscripción del RUT. Y que ahí, por ejemplo, la SUNAT y la SUNAT han hecho un binomio importante en la generación de sociedades que ahora uno inscribe y ya tiene el RUC asignado, por lo general, ¿no? Hay casos muy específicos que no se asignan aún, pero creo que debe ser algunos problemas que pronto o seguramente ya se encuentran solucionados, pero que de unas 100 constituciones, unas 2 o 3 aparecen por ahí sin RUC a veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos el registro de empresas, también, por ejemplo, en el registro de propiedad, cuánto me cuesta inscribir una propiedad, una hipoteca, y cómo es el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, el registro de propiedad en específico, aquí toma vital importancia, porque el registro de propiedad, su avance, sus aportes, su apoyo en el clima de gestión tiene que ver directa y vinculadamente a todo lo que tiene que ver el clima de inversión, pero en el estudio en específico del proyecto Doing Business. El proyecto de Doing Business, entonces, ayuda a verificar cómo es que estamos avanzando y cómo el registro de propiedad va aportando necesariamente en el desarrollo de un buen clima de inversión, porque en función de eso medimos costos, medimos tiempo, medimos derechos protegidos, medimos aquellos aspectos que tienen que ver, que genere un clima de inversión que me ayude a mí como empresario a poder tomar decisiones adecuadas y decisiones en tiempo en los negocios. Es importante el registro de propiedad en la generación de un buen clima de negocios en la medida de que vamos a ayudarnos del registro de propiedad en general para poder verificar a nivel de este proyecto de Business de cómo hemos ido avanzando el del registro, y más o menos más adelante vamos a estudiar un poco cómo es que se está a nivel de 12 regiones y a nivel latinoamericano y del Caribe, cómo es que estamos con los registros de propiedad. Los sistemas registrales y en especial los registros de propiedad desempeñan una función importantísima dentro de la economía de mercado. Por un lado, ayudan al desarrollo de los mercados crediticios, generando garantías reales, singularmente hipotecarias, ¿no? Ayudan en el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. ¿Y por qué decimos que ayudan en el sistema de funcionamiento económico en su conjunto? En la medida de que estos registros aportan información, ayudan a disminuir asimetrías informativas, ¿no? Eso se vería, por ejemplo, si es que hay una ausencia de registro. Si es que existiría una ausencia de registro, definitivamente cuando uno va a adquirir un bien inmueble, va a tener una caja de sorpresa, ¿no? No se sabe o no se puede estar seguro de que si he adquirido del verdadero dueño o no. No puedo conocer si es que hay cargas porque el transmitente, por ejemplo, nos lo oculta, no nos lo revela, ¿no? Si es que el registro no existiese, es decir, el sistema registral no existiese, en especial el registro de propiedad no existiese, pues no habría ninguna entidad de seguridad jurídica que permita conocer la verdadera situación jurídica registral de un bien, ¿no? De no saber de quién adquirimos, porque si queremos estar seguros de quién adquirimos, habría un coste extremadamente elevado en relación a las ganancias esperadas que uno quiere. Claro, y uno podría decir, oye, pero en general el registro hoy en día no te proporciona toda la seguridad jurídica que quisiera decir, porque por lo menos así lo ha dicho la Corte Suprema, por ejemplo, en algunas doctrinas sobre el tema de la diligencia la diligencia debida del comprador diligente en verificar, por ejemplo, la posesión. Entonces, pero la posesión no te puede decir el registro, pero claro, no me la puede decir el registro, pero es importante en generar más fortaleza a nivel del registro, porque si a mí me miran como empresario, pues fíjense que los costos de transacción me van a seguir aumentando, porque el registro solo me va a aparecer un registro de referencia, pero no un registro definitivo en cuanto a lo que debo adquirir. Entonces, por ahí que como que nos va faltando un poco de vinculación entre entidades de cómo vamos trabajando esto y cómo hacemos que el sistema funcione. Porque si nosotros queremos revisar un poco la norma, ¿no? Si quisiéramos revisar un poco la norma, nos vamos a dar cuenta de que la adquisición de derechos, la transferencia de derechos, meridianamente están bien regulados en el Código Civil, ¿no? Nosotros tenemos a nivel del Código Civil que las partes tienen amplias facultades de disposición. Se les faculta celebrar contratos de forma típica y de forma atípica, ¿no?
por ejemplo, solo hablar de donaciones y liberalidades no es solo hablar de donación, anticipo de herencia. Podemos hablar de otros aspectos. Y hay contratos atípicos que, si bien no están regulados típicamente en el Código Civil, pero permiten que las partes puedan celebrar las transferencias de derechos sobre propiedad inmobiliaria sin mayor problema. También hay una forma de adquirir la propiedad mediante la usucapión, con la posesión efectiva por más de 10 años, ¿no? Existe la posibilidad de celebrar contratos preparatorios, el compromiso de contratar por un lado, los contratos de opción por otro lado. Generalmente, el Código Civil establece que para los actos de disposición, ¿no?, puedan elegir la forma que más les parezca conveniente a las partes, salvo para aquellos que exigen formalidades especiales como la hipoteca, como el anticipo, como la donación, ¿no? Por lo general, los demás contratos es por mutuo acuerdo. Y ese mutuo acuerdo, específicamente, cuando tenemos temas de inversión, nos van generando algunos inconvenientes. ¿Y por qué nos van generando algunos inconvenientes? Como más adelante, por ejemplo, una involución en los programas de titulación o una involución en los sistemas de titulación que se han empleado y que lo voy a dejar allí para poder comentarlo un poco más adelante, ¿no? También el tema de comunidades campesinas, si bien la propiedad privada tiene una amplia facultad de disposición, ¿no?, salvo la propiedad privada de las comunidades campesinas y nativas que exigen ciertas formalidades en cuanto a la disposición, que exigen el tema de la asamblea comunal, un quórum calificado para la disposición de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? La SUNAR nos ayuda con los CRIs, nos ayuda con las copias literales, con las cargas y gravámenes, pero si bien la efectividad del sistema registral aparentemente aparece muy garantizada por mandato legal, por el tema del principio de publicidad, del principio de legitimación, el principio de fe pública registral, sin embargo, tenemos por otro lado sentencias ya de la Corte Suprema que van un poco dejando, diciendo que no son absolutos, ¿no? Que requieres, por ejemplo, de posesión, que requieres, si vas a comprar, no solo mirar el CRI, no solo mirar la copia literal, no solo mirar las cargas y gravámenes, sino también tienes que ir como un comprador diligente a verificar quién es el poseedor. Lo dijo la primera vez, la segunda vez no solo dijo tienes que ir a ver si es que no está en posesión de otro o el que te va a vender tiene posesión efectiva, sino también tienes que verificar que si encuentras un poseedor, tienes que verificar a título de qué se encuentra ese poseedor. Entonces, eso, por ejemplo, esa efectividad se ve condicionada a otros actos que evidentemente la norma, que aparentemente te garantiza la efectividad del sistema registral, aparece con ciertos problemas. Y eso sí incide específicamente en los temas de generar un buen clima de negocio. ¿Por qué? Porque si yo digo que el clima de inversión me dan factores específicos para ver las oportunidades e incentivos que tengo para realizar negocios, fíjese que el registro de predios me resulta como una referencia, si seguimos pensando de esa manera. No me resulta como algo definitivo, me da cierta tranquilidad, sí, pero necesito una tranquilidad, no cierta tranquilidad, necesito una tranquilidad total. Yo, por ejemplo, en lo particular, en los años que estuve durante el registro, de lo cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la entidad, siempre critiqué a la ley 3313, por ejemplo, en modificar el principio de legitimación de enviar el título archivado, como si nos hicieran un poco irresponsables como registradores públicos, y también el hecho de algunas modificaciones que se hicieron al principio de fe pública registral. Entonces, en lo particular, yo creo que allí perdimos un poco de fuerza y que sería bueno ir fortaleciendo muchísimo más, no solo por la vital importancia que tiene el sistema registral y el registro de predios en particular, sino porque somos vitales dentro de la generación del clima de inversión. Y hay problemas mucho más micros que van apareciendo y que van afectando un poco a estas decisiones y sobre todo también, por ejemplo, en los temas de inversión pública que se puede verificar. Bueno, entonces, dicho eso, nosotros nos damos cuenta de que estos factores que nos van a ayudar a crear los registros de propiedad, que nos ayudan un poco a eliminar estas denominadas cajas de sorpresa, nos ayudan a desarrollar mercados crediticios, nos ayudan al funcionamiento eficiente del sistema económico en su conjunto, implica también de que no solo la norma funcione, implica también que quien esté en el registro funcione adecuadamente y sobre todo tengamos que trabajar concatenadamente para poder cumplir con esto. No solo a nivel de registrador, sino también a nivel de notario y todos aquellos que estemos un poco vinculados.
Entonces, decíamos que el registro de predios en particular, ¿no? Tiene que ver mucho con el proyecto de Doing Business. Este proyecto nos ofrece cierta información fundado en ciertos indicadores. Por ejemplo, la clasificación de la facilidad para hacer negocios, ¿no? Es un indicador. Como otro indicador es para iniciar un negocio, ¿no? ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde hay más facilidades? ¿Dónde hay menores tiempos? ¿Dónde hay menores costos? ¿Cómo manejamos los permisos de construcción? ¿Cómo conseguimos electricidad? ¿Cómo están los registros de propiedad? ¿Cuán fácil es obtener un crédito? ¿Cómo se protege a los inversores minoritarios? ¿Cómo se desarrolla el tema del pago de tributos? ¿Cómo está el asunto del comercio transfronterizo? Los contratos de refuerzo y cómo se resuelven las insolvencias, ¿no? Entonces, un indicador dentro de la determinación de qué tan buen clima de negocios damos como país al inversionista, aparecen los registros de propiedad como uno de los indicadores. Y miren cómo vamos a nivel de lo último que publicó el Doing Business a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Nosotros nos encontramos a nivel de América Latina y el Caribe en la sexta posición. En mucha mejor posición está México, Puerto Rico, Colombia, Jamaica, Costa Rica, ¿no? Y luego de Costa Rica, el Perú, ¿no? A nivel mundial estamos en el ranking 76 de los 190 países de los cuales se hace el estudio. Digamos que no estamos tan mal, por lo menos estamos de la mitad hacia arriba. Ojalá que mejoremos un poco mejor. Les decía, a nivel del 2011, a niveles de economía de Latinoamérica, estábamos en el primer lugar, ahora en el cuarto lugar. El inicio de negocios, nos cuenta qué tan fácil es hacer negocios. Nosotros estamos en el puesto 19, ¿no? En ese puesto es más fácil hacer un negocio o iniciar un negocio en Jamaica. Nosotros estamos en el puesto 19 o en el mismo Panamá, la facilidad para hacer negocios. El acceso al crédito, por ejemplo, el Perú está en el puesto número 10. Es más fácil tener acceso al crédito en Puerto Rico, en México, ¿no? Nosotros, Jamaica, Costa Rica también tienen una buena posición en específico. Entonces, miren cómo estamos a nivel de la clasificación, ¿no? Nuestro registro de propiedad, ¿sí? A nivel de América Latina y el Caribe está en el segundo lugar, ¿no? Proporciona información, es fácilmente acceder a esa información a nivel de este ranking para poder ver cómo vamos generando un poco de climas de inversión. Este ranking del Doing Business tiene también, por suerte, el de nuestro país, cómo estamos a nivel interno. Y hay el estudio de 12, si podemos decir, 12 provincias en específico. Para iniciar un negocio es más fácil Lima. ¿Quién está mejor en el registro de propiedad? Mucho menores tiempos, Lima. Es fácil ver que también es fácil iniciar un negocio en Huaraz, que está en el tercer lugar, en Arequipa, que está en el segundo lugar, en Piura, que es el cuarto lugar, en Ica, que es el 15º lugar, ¿no? En Tarapoto está en el 11º lugar para poder iniciar un negocio, la facilidad para poder iniciar un negocio. Chiclayo está en el 12º lugar, ¿no? Para poder iniciar. Entonces es más fácil hacer un negocio, iniciar un negocio en Lima, y es más difícil, de estas 12 provincias estudiadas, es más difícil hacerlos en Chiclayo, según lo que hay en la ciudad de este ranking. El registro de propiedad, Lima encabeza con el primer lugar. En segundo lugar es el Callao. El tercer lugar es Trujillo. El cuarto lugar es Cusco. El quinto lugar es Chiclayo. El sexto lugar Chachapoyas. El séptimo lugar Tarapoto. El octavo lugar Ica, ¿no? El noveno lugar Huaraz. El último lugar Arequipa, ¿no? Y a ver, ¿cómo se evalúa estos aspectos de la metodología del Doing Business y que básicamente va trabajando donde los procesos son un poco más eficientes a nivel interno, ¿no? Todos, a buena cuenta, estamos un poco vinculados con esto, ¿no? Cómo vamos comparando estos datos para ver cómo vamos mejorando. Y fíjese, a nivel de registros de propiedad, estamos en un mismo país, que estamos con una misma regulación, en una misma entidad. Fíjese cómo va variando o cómo vamos generando climas de negocios, climas de inversiones
desde el registro de propiedad a nivel de cada provincia o departamento de la que podemos formar parte, ¿no? Es más fácil entonces hacer negocios en Lima, iniciar un negocio para cualquier emprendedor es Lima y Arequipa, mientras que la más difícil es Chiclayo, ¿no? Lima también ocupa un lugar importante en el registro de propiedades, donde el proceso es más eficiente, de calidad y sistema de administración de tierras que en el resto del país. Tramitar, e incluso este informe, por ejemplo, tenía de tramitar permisos de construcción, que era más fácil en Trujillo y en Huancayo, perdón, en Trujillo, y que Huancayo se destacaba por el cumplimiento de contratos a pesar de estar rezagado en otras áreas. El proceso de la metodología del Doing Business, ¿en qué aspectos o cómo trabaja su metodología? Fíjese, de acuerdo a la metodología de Doing Business, el procedimiento de transferencia, por ejemplo, de un bien inmueble, empieza con la obtención de documentos necesarios. Por ejemplo, obtener una copia reciente del título de propiedad del vendedor y realizar un estudio del estado de la titularidad si fuese requerido. Eso tiene que ver con plazos, por supuesto. ¿Cuánto me demora sacar, por ejemplo, una copia de título archivado? ¿Cuánto me demora tramitarme una copia literal? Bueno, hoy en día con los sistemas informatizados que tienen es automático sacar una copia literal, pero los títulos archivados, por ejemplo, los plazos, ¿cuánto me demora en obtener un CRI? ¿Cuánto me va demorando? Me va a demorar, por ejemplo, obtener alguna información del registro que me sirva para poder trabajar. Por ejemplo, vigencias de poderes. Yo me quedaba sorprendido, por ejemplo, les digo ahora que estoy en la parte notarial, en algunos casos sobre la opción debe ser que en alguna de las etapas se avanza bastante, porque si miramos a nivel Lima, a mí me dicen como notario, por ejemplo, una vigencia de poder entre Lima, Trujillo y Tarapoto, Chiclayo u otras, vaya que hay una diferencia enorme, mientras algunas, sin mencionar en específico el nombre, me lo remiten 3, 4 días, otra me lo remiten 2, 3 horas o máximo 24 horas. Y fíjese que no está entre los primeros lugares. Entonces, hay algunos aspectos que van midiéndose, pero que por supuesto todo eso aporta, ¿no? Porque de repente me demoran en un acto, pero en otro acto me un poco más. La transacción, para poder evaluar ese plazo, se considera pues completar cuando el comprador puede oponer su titularidad frente a terceros. Claro, aquí tenemos también una función importante desde la parte notarial. ¿Cuánto me demora el notario, por ejemplo, en generarme una escritura pública, en enviarlo al registro, los tiempos entre enviarlo por el sistema de información digital, por ejemplo? En provincia podemos probablemente demorar un poco más que en relación a los notarios de Lima, o los documentos a nivel de la administración tributaria nos proporcionan un poco más rápido que en relación de otros lugares. Por ejemplo, los inicios de cada año es terrible porque ninguna municipalidad tiene actualizada sus índices en cuanto a poder cobrar los impuestos de cada año, ¿no? Y eso va retrasando porque eso al fin y al cabo genera responsabilidades. Eh, Se incluyen dentro de todo, pues desde el momento que tengo que conseguir los documentos necesarios para una transferencia hasta la oponibilidad, vale decir, desde que comienza toda la negociación ya para formalizar e inscribir hasta la inscripción propiamente dicho en función de esta metodología para medir los niveles de avance que se tenga a nivel del clima que podamos generar de inversión y cómo nos ve este proyecto de Doing Business a nivel internacional para poder generar incentivos, oportunidades a cualquier inversionista que quiera realizar negocios en nuestro país. Abogados expertos en esta materia, notarios, registradores, emiten opiniones y contribuyen pues aportando información, ¿no? Para poder generar estas situaciones de indicadores de cómo vamos a nivel de cómo nos va calificando este proyecto a nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos teniendo el tema de tiempos, ¿no? De tiempos, pero también, o de requisitos, que también vamos nosotros verificando en esta metodología para poder ver cómo nos van calificando. El tiempo también es importante porque el tiempo, fíjense, mientras a nivel de registros contabilizamos por días hábiles conforme corresponde a un procedimiento administrativo, pues este proyecto no te lo evalúa por días hábiles, te lo evalúa por días naturales, ¿no? Y su cómputo se basa un poco en la duración media que algunos abogados expertos
puedan informar, notarios puedan informar o funcionarios del registro puedan informar. Este tema de un día, 48 horas, 3 días, 7 días hábiles, tengo hasta 30 días y con posibilidad de ampliarlo. Son, por ejemplo, cada factor que va influyendo. Fíjense, a título individual, si uno va viendo que el tiempo es un indicador para poder ver cómo está mi registro, pues los tiempos de verificación hay que ir adecuándolos y cerrándolos a nivel de los plazos. Ahí el área de catastro, por ejemplo, cuando haya títulos complejos, también tiene que mirar mucho sus tiempos, porque todo eso nos van evaluando y todo eso va ayudando a la generación de un clima de inversión mucho más apropiado. Claro, hay que tomar en consideración también un poco la circunstancia geográfica y a nivel de la posibilidad de acceso a las entidades donde yo tengo que conseguir documentos. Por ejemplo, a nivel de Cajamarca, donde la mayoría de población es zona rural, donde, por ejemplo, no hay una tanto del pago de predios, pago de impuestos, porque consideran de que como están en zona rural, sus predios no pagan impuestos, no están registrados en el registro administrativo municipal tributario, hay que hacer que realicen todos esos actos, obviamente siempre va a incidir pues a nivel de los plazos o de la estadística dentro de este proyecto. No es lo mismo, digo, ahí tratar de vender una propiedad en Lima, donde todo lo tienes, en la mayoría de distritos lo tienes sistematizado, el pago es inmediato, hasta por internet, que consigues los documentos donde es en forma mucho más rápida, donde todas las personas casi tienen propiedades y donde las propiedades en su mayoría son urbanas, a una provincia donde tienes en zona rural. Y obviamente eso va a incidir a nivel del registro de propiedad en conjunto, porque eso va a incidir desde el mismo notario de cuánto tiempo se va demorando para hablar del registro de propiedad en general. Entonces, esto no es solo un problema a nivel de cómo estamos los registros en general, sino también cómo vamos cada uno de los actores ayudando en cuestión de tiempo. Si bien algunos procedimientos puedan realizarse en forma simultánea, muchas municipalidades, por ejemplo, no las aceptan, esperan que se tenga un día después y todo ello, y eso va dilatando un poco los tiempos. Los costos, los valores de la propiedad, comparemos valores de la propiedad desde Lima y cómo son los valores de propiedad a nivel de nosotros en zona de provincia, vamos complicando un poco más estas calificaciones y por eso tal vez se podría ver cómo es que este proyecto incide en la generación de clima de negocios. Pero desde el lado que nos toca, desde el lado que nos toca y desde el lado que podamos trabajar, es importante de que sepamos de que dentro de esa metodología, desde el mismo momento que recibimos un documento hasta que lo concluimos, hay tiempos. Desde el mismo momento que inicia ese procedimiento, hay espacios por cumplir, hay costos, requisitos, y que todo eso me van midiendo y que es importante para este ranking, cuánto nos vamos demorando y que eso va proyectando efectos a nivel de inversionistas, si es que es importante o no es importante, o si invertimos o no invertimos en determinadas provincias o en determinados países en específico. Entonces, este ranking, como lo ven, sí, ¿cómo van midiendo? Solo hicieron en 12 provincias este análisis interno que me permitió tomar en consideración para ver dónde es mejor y dónde teóricamente van diciendo que es más difícil poder tener acceso a los registros de propiedad o tener accesos a un inicio de negocios, donde me es más complicado iniciar negocios. Miren, yo les decía que si a nivel de la generación de los registros de propiedad es importante tener en cuenta de que las reglas de juego que garantizan la adquisición, la transferencia y protección de la propiedad inmueble están medianamente claras en el Código Civil y esto ha exigido también a nivel de nuestro ordenamiento jurídico que existan 3 medidas concretas, existen algunos aspectos que se requiere complementar estas medidas concretas para poder ayudar un poco en la generación de este clima de negocios. Miren, 3 medidas concretas hay en las reglas de juego en cuanto a la protección de derechos. Por un lado, la protección del derecho de propiedad a nivel constitucional que garantizan su libre ejercicio y consagrando un derecho de propiedad como inviolable. Lo segundo, que la Constitución establece que los extranjeros y los nacionales tienen igualdad de oportunidad para la adquisición de propiedad, salvo pues las reglas de seguridad nacional respecto de predios que se encuentran dentro de los 50 kilómetros medidos desde la zona de frontera. Bueno, salvo la autorización que tengan ya vía decreto supremo por parte del Estado y que se funden en otros valores que como Estado o nación requerimos.
Y el tercer, la medida concreta que se ha hecho es el desarrollo de diversos mecanismos legales para que la adquisición, la transferencia y el aprovechamiento de los inmuebles se realice de manera más segura. Y en esta tercera medida concreta en específico, el registro de propiedad es importante. Pero sin embargo, pese a que en otros sistemas registrales, en otros países, el sistema registral es absoluto, es un sistema cuya información es bastante difícil de corregirla porque el titular registral puede hacer y deshacer conforme corresponda y el que adquiere sustentar en el registro mantiene su derecho siempre que haya sido oneroso y de buena fe, en términos sencillos. Hay algunos aspectos donde el principio de publicidad, el principio de legitimación y el principio de fe pública registral pareciese que requieren de otros mecanismos, no podríamos decir principios, pero sí de otros mecanismos adicionales. Y ahí, decía la Corte Suprema, sacó el criterio del comprador diligente, ¿no? El comprador diligente, donde el que tiene que comprar tiene que verificar la posesión y tiene que verificar bajo qué título está ese poseedor. Pero eso no es suficiente, decía, porque fíjense que a nivel notarial, si se va a realizar una transacción, tendríamos que consignar también bajo esa línea de que se está cumpliendo con la entrega de posesión y que se ha verificado la posesión. Claro, ¿eso qué implica? Llevar al notario a que haga una constatación física de entrega de posesión, aumentar con eso los costos de transacción, me pregunto, o cómo podría ese comprador decir, sí, en específico, cuando fui a verificar la posesión hubo una persona, pero que ésta señaló de que la propiedad era del que vendía. Y cuando yo estoy de propietario, me saca un título que tiene otra condición de poseedor que no me la indicó en su momento y que me puede afectar la adquisición de compra-venta porque no podría entrar en la doctrina del comprador diligente, ¿no? ¿Cómo dejo eso certificado? Lo tengo que hacer intervenir en la transacción, tengo que aumentar esos costos. Entonces, la idea de que el registro de propiedad funcione adecuadamente es que no tenga esos aspectos adicionales para que pueda darse o que pueda garantizar efectivamente el funcionamiento del sistema registral. Tenemos también un problema principal. Hoy en día existen muchos titulares registrales que no son propietarios. Ya, ¿no? O sea, son titulares registrales, pero propietarios en la práctica o propietarios materiales, si quisiéramos decirlos así, ya no lo son porque se ha vendido. Fíjense en los programas de titulación y los programas de gobierno que se han efectuado para poder dar títulos a la zona rural o la zona urbana y que evidentemente, por ejemplo, con el cambio de la ley de justicia de paz, donde se establecían las funciones notariales de jueces de paz, se han visto no cumplidas en su totalidad o en su defecto se han visto que pueden certificar firmas, la intervención de las funciones un poco de juez de paz en la parte notarial y personas que han obtenido títulos de propiedad, por ejemplo, han vuelto al documento privado, han vuelto a las denominadas escrituras imperfectas no válidas porque han hecho transferencias de propiedad con juez de paz cuando ya no tenían funciones y que en el futuro tendríamos que mirar cuánto va a invertir el Estado o cuánto va a invertir el particular para poder regularizar su derecho. Es decir, solo se quedaron con el título en el registro, pero hoy en día ya están en distintos propietarios con distintas titularidades que no refleja ya el registro la realidad actual. Entonces, vamos teniendo una deficiencia de regulación en el sentido de que, en lo particular, si es que ya vamos a vender una propiedad inscrita, deberíamos ver un mecanismo o evaluar un mecanismo donde las propiedades inscritas ya tengan una formalidad de cómo debería transferirse, por lo menos, y cómo hacemos que el registro también en parte se vuelva más funcional. Si la venta, por ejemplo, es la totalidad del predio, debería igual que en la parte que establece la ley, para el caso de los vehículos, con la inscripción se formaliza, si se vende la totalidad deberíamos ya ir pensando en la inscripción de la propiedad como un hecho formalizador de la propiedad también. Claro, eso podría tener un poco a quien cuestiona, pero también digo, ¿cómo solucionamos aquellos aspectos donde el Estado ha invertido un poco más de 8,000 soles por título, que se han entregado títulos y hoy en día esas zonas han vuelto nuevamente a la informalidad? Vamos a hacer otra inversión de ese tipo. Como a mí, como empresa, quiero comprar una propiedad y verifico que el que me la quiere vender no es el titular registral. El que me la quiere vender le vendió el heredero que no fue declarado heredero porque nunca decidieron hacer sucesión intestada y lo tuvieron que vender así. ¿Cómo regularizo eso? ¿Cómo aumento mis costos de transacción en eso? ¿Cómo genero un buen clima de inversiones si en la realidad eso, por ejemplo, no se está teniendo en consideración? Claro, Lima no sufre un poco de ello en la medida de que no tiene toda la gama de jueces de paz como por ejemplo tienen otros departamentos,
Cajamarca, Chiclá, o Lambayeque, Tarapoto, Huaraz, por ejemplo, entre otros, solo por referirme a algunos, ¿no? Y encontramos mucho documento que ya no va yendo a la par y donde nos hace repensar si realmente el consenso o el acuerdo de las partes o la libre, a las amplias facultades de disposición vía acuerdo hoy en día son suficientes y necesitamos darle un fortalecimiento mucho mayor al registro de predios en la adquisición de derechos. Entonces, los sistemas de titulación, desde mi punto de vista, en algún momento van a involucionar y se requiere algunos aspectos normativos que necesitan reformarse. Las reglas están dispersas. Si bien yo me debería guiar por todo lo que me dé el registro, a nivel de lo que va viniendo los pronunciamientos judiciales, ya me va poniendo nuevas reglas que no están en la norma, pero que sí están en la jurisprudencia. Entonces, deberíamos un poco interrelacionar los actores para poder tener algo más predecible, algo más confiable, porque eso incide mucho en el registro de propiedad y eso a su vez incide mucho en la generación de clima de inversión que podamos tener, ¿no? Entonces, hay que evaluar una reforma de la regulación, la mejora de la metodología, los tiempos de atención, los costos de transacción. Creo que deberíamos evaluar un poco, no tan crudo a nivel microeconómico, que si bien estamos yendo ya a las bases, yo creo que debemos hacer un microeconómico porque necesitamos ver que la realidad de cada departamento es muy particular, que la población es muy particular, que la idiosincrasia es muy particular y no todo es lo mismo. Necesitamos vincular los tiempos de atención. Desde el lado que nos toca, hay que tratar siempre de tomar en consideración, no que hoy produje la carga en concreta y bueno, este título está en plazo. No, si podemos avanzar mucho mejor, que los costos de transacción ayudemos a disminuir. Hay que vincular al registro con las demás entidades. Los conversatorios son muy importantes entre notarios, registradores, Poder Judicial, Fiscalía, y todo eso ayudan un poco a mejorar todo. Y sobre todo eso va a incidir en qué? En el registro de predios en específico. Se necesita fortalecer el sistema registral, en particular, yo diría, creo que el principio de fe pública registral, el principio de legitimación, deberían ver a su estado antes de la reforma del 2013 con la 30313, claro, haciendo algunas precisiones sobre el tema de propiedades inscritas y por ahí tratar de mejorar un poco. Y obviamente los indicadores de calidad que deberían darse a nivel de establecimiento de KPIs ayudan mucho a determinar estos indicadores en función de cómo va el registro. Por ejemplo, cuántos títulos se inscriben, cuántas observaciones van o no van conforme a ley, cuántas veces me llevaron a una nulidad y cuántas veces me declararon fundada, y vamos midiendo la calidad del trabajo que se realiza. Nadie es perfecto, pero creo que ahí nosotros como parte del sistema, como recurso humano del sistema, que no estamos siendo tan medidos en este clima versión a nivel del registro del proyecto de Doing Business, también necesitamos dar nuestro aporte nuestro granito de arena a que se mejoren un poco las estadísticas, porque fijémonos, eso ayuda mucho en la incidencia de las inversiones. Y si se mejoran las inversiones, hay crecimiento, hay disminución de brecha de pobreza, hay mayor desarrollo. Y evidentemente todos nosotros estamos íntimamente vinculados. La ausencia de derechos de propiedad en el registro generan conflictos sociales muy fuertes y que sobre todo quienes tengan, por ejemplo, el eje temático de inversión pública, pueden darse cuenta. Las empresas constructoras, haciendo un paréntesis en una última conversación que me voy a ver, asumen costos que no están en el expediente técnico y que predios seriazos están siendo, que son del Estado, están siendo en posesión por algunas personas o aparecen en ese momento como poseedores y reclaman derechos que tienen que pagar y si no las obras no avanzan. Y eso dilata tiempos, eso dilata progreso y desarrollo económico. Eso es lo que en específico podría comentarles el día de hoy, agradecerles por el tiempo y solo andar que mejoremos todos en este proceso de cómo vamos ayudando a mejorar el clima de inversiones y el clima de negocios. Muchísimas gracias. Nuevamente mi agradecimiento a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias.